¿Alguna vez has hecho una pregunta a una mujer con la mejor de las intenciones, solo para ver cómo su rostro se tensa y la conversación se congela? Hemos estado allí. Es ese momento incómodo en el que sientes que has activado una alarma silenciosa, pero no tienes ni idea de por qué. Hola, soy. Y hoy vamos a desvelar un secreto crucial de la psicología femenina. Tu comunicación está fallando. No porque seas malo, sino porque no conoces las minas terrestres de una conversación. En este video, te revelaré las 10 preguntas prohibidas que, literalmente, vuelven loca a una mujer. No en el sentido de la pasión, sino de la frustración, la invasión y el agotamiento mental. Si quieres dejar de meter la pata, si quieres construir relaciones basadas en la confianza y el respeto genuino, y si estás listo para entender lo que realmente sucede en la mente de una mujer cuando le preguntas si está en sus días o si de verdad se va a comer eso, quédate, porque en los próximos minutos te voy a dar el mapa para navegar el campo minado de la comunicación, punto por punto. Tu forma de interactuar con las mujeres está a punto de cambiar para siempre. El primer error catastrófico en la comunicación, esa pregunta que garantiza levantar un muro instantáneo de resentimiento, es cualquier variación de indagar si una mujer está en sus días o si sus emociones están siendo dictadas por su ciclo menstrual. Aunque parezca una simple observación, el impacto psicológico es profundamente negativo. Esencialmente, se le está diciendo que sus sentimientos, su frustración, su tristeza o incluso su alegría no son respuestas válidas a una circunstancia de la vida real, sino simples efectos secundarios de su biología. Este comentario anula su experiencia, desmantelando la legitimidad de su punto de vista en ese momento. Lo que sucede en la mente de la mujer al escuchar esta frase es una sensación de condescendencia total. Se siente infantilizada, como si su interlocutor estuviera buscando una excusa fácil y perezosa para no tener que lidiar con la complejidad de la emoción humana genuina. En lugar de abordar el problema que está planteando o de validar el malestar que está expresando, la conversación se desvía inmediatamente hacia su cuerpo, un tema que a menudo está cargado de tabú y presiones sociales. Es una táctica de evasión que minimiza el conflicto real. Esta pregunta se convierte en una herramienta de gaslighting sutil, porque obliga a la mujer a dudar de su propia reacción. Se le está pidiendo que internalice la idea de que su enojo no es una señal de que algo necesita ser discutido o cambiado, sino una falla biológica temporal que debe ser ignorada. Este patrón de descarte habitual acumula un profundo resentimiento a largo plazo, ya que le enseña que sus emociones solo son consideradas serias o merecedoras de atención cuando no coinciden con su ciclo. La alternativa para abordar una emoción intensa nunca debería ser la biología, sino la empatía y la curiosidad real. En lugar de recurrir al recurso fácil del ciclo menstrual, un enfoque constructivo sería reconocer la intensidad de su estado anímico y abrir un espacio seguro para la comunicación. El interlocutor debería preguntar: ¿qué te tiene tan frustrada? Parece que hay algo realmente importante molestándote. Hablemos de ello. Mostrando así respeto por su experiencia y validando la seriedad de su preocupación, sea cual sea el origen. En resumen, la pregunta sobre los días es la encarnación de la anulación emocional. Vuelve loca a una mujer porque le niega el derecho a ser un ser humano complejo, con reacciones emocionales complejas que merecen ser escuchadas y respetadas.
independientemente de la fase de su ciclo. Entender esto es el primer paso para desmantelar las barreras de la comunicación tóxica y construir un diálogo basado en la madurez y el reconocimiento mutuo. El segundo elemento de la lista de preguntas prohibidas ataca directamente la autonomía y la imagen personal, manifestándose en cuestionamientos como ¿por qué te vistes así? O ¿no crees que eso es demasiado corto? Esta línea de interrogatorio, independientemente de si proviene de una pareja, un familiar o un conocido, inmediatamente establece un tono de juicio y control. El problema central no es la preocupación por el atuendo en sí, sino el mensaje implícito de que la mujer necesita la aprobación de un tercero para elegir cómo se presenta ante el mundo, minando su libertad individual. La psicología detrás de la molestia que genera esta pregunta es el sentimiento de invasión a su espacio y su identidad. La ropa es una forma de expresión personal, una armadura o un reflejo de su estado de ánimo, y al cuestionarla, se cuestiona su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La mujer siente que se le está exigiendo una justificación para su propia existencia visual, obligándola a rendir cuentas por su estilo o por la cantidad de piel que elige mostrar, lo cual es profundamente exasperante. Además, esta pregunta está históricamente ligada a la cultura del victim blaming, o la culpabilización de la víctima. Implícitamente, al preguntar si una prenda es demasiado corta o provocadora, se sugiere que la mujer es responsable de la atención no deseada o del acoso que pueda recibir. Esto carga a la mujer con la responsabilidad de la conducta ajena, cuando la única responsabilidad que debería existir es la de la persona que mira o actúa de manera inapropiada, exacerbando la frustración que la vuelve loca. Lo que el interlocutor no comprende es que la elección de la vestimenta no es una invitación a la opinión o al debate. Es una decisión tomada en la esfera privada de la individualidad. La mujer no se viste para ser aprobada o para cumplir con los estándares de comodidad de otro, sino para sí misma. La intromisión en este ámbito se percibe como una falta de respeto a sus límites personales y a su capacidad de tomar decisiones maduras y conscientes sobre su imagen. Para evitar esta trampa, la mejor respuesta comunicativa es el silencio o, en todo caso, la admiración sencilla y sin condiciones. El foco debe estar en reconocer su atractivo o su estilo si se desea, pero nunca en intentar imponer un límite o un juicio. Entender que su cuerpo y su vestimenta son una extensión de su voluntad propia es crucial. Si no hay un riesgo real y objetivo, el atuendo de una mujer no es asunto de nadie más que de ella. Y cuestionarlo es un atentado directo a su autonomía, garantizando una reacción de profundo rechazo y molestia. El tercer campo minado emocional se encuentra en cualquier pregunta relacionada con el consumo de alimentos de una mujer, especialmente aquellas que suenan como «¿Ya terminaste de comer?» o «¿No vas a comer más?». Esta línea de interrogación es una de las más invasivas, porque inmediatamente pone un foco incómodo sobre el cuerpo y la relación personal con la comida. Un área que para muchas mujeres está saturada de presión social, críticas externas y la implacable expectativa de mantener una figura idealizada. Al hacer esta pregunta, el interlocutor se convierte, sin querer, en un juez de su ingesta calórica. La molestia se dispara porque esta pregunta genera una intensa sensación de ser auditada y vigilada. En un mundo donde se le dice constantemente a las mujeres que deben ser delgadas, pero que también deben disfrutar la comida, ser cuestionadas sobre si ha comido suficiente
o demasiado. Activa la ansiedad y el complejo de culpa. La mujer se ve obligada a justificar su hambre o su saciedad, perdiendo la espontaneidad y el placer simple de la alimentación. El mensaje percibido es: estoy prestando atención a tu cuerpo y a lo que entra en él. Psicológicamente, esta intrusión es agotadora. En lugar de disfrutar de una comida social, la mujer queda atrapada en un ciclo de autoconciencia sobre cada bocado que toma o que decide no tomar. Este tipo de preguntas son especialmente dañinas porque ignoran las luchas internas que muchas personas tienen con su imagen corporal y los trastornos alimenticios. Lo que parece una simple curiosidad es, en realidad, un recordatorio doloroso de la constante evaluación a la que está sometida por su peso y su forma física. La manera respetuosa de manejar cualquier situación relacionada con la comida es centrarse en la experiencia compartida o en el sabor de los alimentos, sin hacer comentarios personales sobre el plato del otro. La persona debería concentrarse en su propia comida, y si desea interactuar, podría limitarse a comentar: esta comida está realmente deliciosa, ¿verdad? Manteniendo el enfoque en el ambiente positivo y no en el juicio del consumo ajeno, demostrando madurez en la interacción. En definitiva, volver loca a una mujer con preguntas sobre su dieta o el tamaño de su porción es un acto de invasión de la privacidad corporal. La pregunta prohibida transforma un acto simple y necesario como comer en un examen público. Y esta pérdida de autonomía sobre su cuerpo y sus hábitos es lo que genera la ira y la frustración, obligándola a justificarse donde no debería haber ninguna explicación necesaria. La cuarta pregunta prohibida toca una fibra sensible relacionada con la identidad y el éxito personal al inquirir sobre el estado de su vida amorosa o los planes de maternidad, tales como: ¿y de tu vida amorosa qué? O ¿para cuándo el novio, esposo, hijos? Esta línea de cuestionamiento es una de las más invasivas porque presiona sobre los tiempos sociales y biológicos que la sociedad patriarcal insiste en imponer a las mujeres, sugiriendo que el valor de su vida se mide únicamente por su estado civil o su capacidad reproductiva. El efecto inmediato de esta pregunta es la generación de un estrés existencial significativo. La mujer siente que todos sus logros personales, profesionales o académicos son minimizados o incluso ignorados si no van acompañados del hito de una pareja o descendencia. El interlocutor, sin pretenderlo, la sitúa en una posición de fracaso o de retraso con respecto a una línea de tiempo predefinida. Y esto se percibe como una falta de respeto a sus elecciones de vida. Psicológicamente, la molestia se dispara porque la pregunta ignora por completo la complejidad de las decisiones personales, los desafíos de encontrar a la persona adecuada o la elección consciente de no seguir el camino tradicional. Es una simplificación grosera de su existencia, reduciendo su rica y variada vida a un simple checklist de expectativas sociales. La mujer puede sentirse obligada a defender o justificar su independencia y sus prioridades ante un inquisidor casual. La cortesía y el respeto exigen que la conversación se centre en las áreas de la vida que la mujer elige compartir o en sus intereses activos. La pregunta nunca debería ser sobre un vacío percibido en su vida, sino sobre las pasiones y los proyectos que la llenan. Es mucho más constructivo preguntar: ¿qué proyectos interesantes tienes ahora? ¿Qué te apasiona en este momento?
demostrando que se valora su persona completa y no solo su potencial rol reproductivo o de pareja. Finalmente, esta intrusión en su vida privada vuelve a la mujer loca, porque se siente desautorizada en sus propias decisiones. La presión social constante sobre estos temas es agotadora, y tener que enfrentarla también en círculos personales íntimos es una carga mental inmensa. Evitar estas preguntas es un acto de reconocimiento a su autonomía y un respeto a su derecho a definir el éxito y la felicidad en sus propios términos, sin la constante sombra del juicio público. El quinto punto en nuestra lista de preguntas prohibidas es el irritante. ¿Me estás poniendo atención? Formulado justo cuando la mujer está visiblemente concentrada o inmersa en una tarea. Esta interrupción no es una simple búsqueda de confirmación, sino un cuestionamiento directo a su capacidad de prestar atención. O peor aún, una acusación sutil de desinterés, lo cual resulta profundamente desconsiderado. El interlocutor ignora el esfuerzo mental que ella está dedicando a su actividad y exige que su necesidad de hablar sea priorizada de manera inmediata y sin preámbulos. La razón por la que esta pregunta vuelve loca a una mujer radica en la infravaloración de su tiempo y su enfoque. En la sociedad actual, muchas mujeres gestionan múltiples responsabilidades al mismo tiempo. Y ser interrumpida con una pregunta que cuestiona su concentración es percibido como un intento de desmantelar su proceso de pensamiento y su productividad. La sensación es que su trabajo o su actividad son menos importantes que lo que la otra persona tiene que decir en ese instante preciso. Psicológicamente, esta pregunta es una herramienta de control sutil. Al poner en duda su atención, se le obliga a detener lo que está haciendo, desviar su foco mental y justificar su compromiso con la tarea. Esta constante necesidad de justificación es agotadora y genera un resentimiento considerable, ya que rompe la fluidez de su trabajo y la obliga a gestionar las inseguridades del otro, en lugar de centrarse en sus propias prioridades. Una comunicación más madura y respetuosa exige el reconocimiento del estado actual de la otra persona. En lugar de exigir la atención inmediata, la alternativa constructiva es pedir permiso para interrumpir o programar el momento de la conversación. Por ejemplo, el interlocutor debería decir: «Discúlpame, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Me puedes dar 5 minutos en cuanto termines esa parte?», demostrando así que valora su concentración y que está dispuesto a esperar por un espacio de diálogo respetuoso. En esencia, la pregunta «¿Me estás poniendo atención?» es una muestra de impaciencia y egocentrismo. Vuelve loca a la mujer porque la hace sentir que su interlocutor no respeta sus límites mentales, ni su autonomía para manejar su propio tiempo y enfoque, transformando una simple necesidad de hablar en una demanda irrespetuosa y frustrante. Pasando a la sexta pregunta que desata la furia, encontramos la queja disfrazada de interrogante. ¿Por qué tardaste tanto en arreglarte? Esta frase ataca la inversión de tiempo y esfuerzo que una mujer ha puesto en su apariencia, un proceso que a menudo se realiza bajo la presión de las expectativas sociales. Al criticar la duración del proceso, no solo se demuestra impaciencia, sino que también se desvaloriza todo el trabajo y la intención detrás de querer verse bien para la ocasión o para sí misma. La raíz de la molestia aquí es el sentimiento de que se le está penalizando por su dedicación. Arreglarse es, para muchas, un acto de autoestima y de respeto hacia el evento o la persona que va a ver. Sin embargo,
Esta pregunta transforma ese esfuerzo positivo en un objeto de crítica. En lugar de un cumplido o una simple observación, se recibe un reproche que automáticamente genera una atmósfera de frustración y la hace sentir culpable por su propia diligencia. Psicológicamente, la queja por la tardanza se percibe como una falta de comprensión hacia el doble estándar de belleza que se impone a las mujeres. Se espera que luzcan impecables y producidas, pero al mismo tiempo, que logren esa perfección de forma invisible y ultra rápida. La pregunta prohibida ignora esta presión y solo se enfoca en el inconveniente personal del que pregunta, lo que resulta en un egoísmo que enciende la rabia. La forma correcta y respetuosa de abordar una espera nunca es atacando el esfuerzo del otro. Un simple cambio de foco transforma la situación. En lugar de quejarse, el interlocutor debe reconocer la belleza y la dedicación. Un comentario como: "Wow, te ves espectacular. Valió la pena totalmente la espera". Valida su esfuerzo y convierte la frustración en un momento de aprecio, reforzando positivamente su apariencia y su compromiso. Psicológicamente, la queja por la tardanza se percibe como una falta de comprensión hacia el doble estándar de belleza que se impone a las mujeres. Se espera que luzcan impecables y producidas, pero al mismo tiempo, que logren esa perfección de forma invisible y ultra rápida. La pregunta prohibida ignora esta presión y solo se enfoca en el inconveniente personal del que pregunta, lo que resulta en un egoísmo que enciende la rabia. La forma correcta y respetuosa de abordar una espera nunca es atacando el esfuerzo del otro. Un simple cambio de foco transforma la situación. En lugar de quejarse, el interlocutor debe reconocer la belleza y la dedicación. Un comentario como: "Wow, te ves espectacular. Valió la pena totalmente la espera". Valida su esfuerzo y convierte la frustración en un momento de aprecio, reforzando positivamente su apariencia y su compromiso. En conclusión, preguntar a una mujer por qué tardó en arreglarse vuelve loca, porque invalida su esfuerzo personal y su derecho a dedicar tiempo a sí misma. Es una manifestación de impaciencia que demuestra que el tiempo del que espera es percibido como más valioso que el tiempo y la dedicación invertidos en su propia imagen, lo cual es la definición de una comunicación irrespetuosa y superficial. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el campo minado de la comunicación. Hemos desvelado estas 10 preguntas prohibidas que, lejos de ser inocentes, son verdaderas bombas emocionales que socavan la confianza, minimizan los sentimientos y atacan la autonomía de una mujer. Desde anular su frustración atribuyéndola a un ciclo hormonal, hasta juzgar su autonomía sobre su cuerpo y sus decisiones de vida. La lección principal aquí es clara. La intención sin conciencia es lo que destruye la conexión. Recuerda que el objetivo nunca es caminar sobre cáscaras de huevo, sino aprender a comunicarte desde un lugar de profundo respeto y validación. Queremos pasar del juicio a la curiosidad, del control a la admiración y de la minimización a la empatía genuina. Al eliminar estas preguntas de tu vocabulario, no solo estarás evitando conflictos, sino que estarás construyendo relaciones más sanas y maduras, donde el otro se siente verdaderamente visto y escuchado. Ahora, después de este análisis profundo, te pregunto, de todas las trampas que hemos discutido hoy, ¿cuál crees que ha sido el error más común que has cometido o que has presenciado? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Y si llegaste hasta este punto del video, demostrando una voluntad de hierro para mejorar y dominar tus impulsos comunicativos, quiero que demuestres esa fuerza interior. Escribe la frase en la sección de comentarios para saber quiénes son los verdaderos maestros de la autogestión y el respeto. Y para despedirnos, quiero dejarte con una reflexión que encapsula todo lo que aprendimos hoy. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Aplica esta sabiduría a tu comunicación. Elige siempre la respuesta consciente, no la reacción impulsiva.